Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le hacemos una invitación para nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos a nuestros estudios bíblicos. Nuestro ministerio laico misionero, escrito está Lucas 4.8. Lo que hacemos es escudriñando las escrituras. El tema de hoy va a ser el tema número 157. El tema va a ser, y vamos a continuar con la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, y va a ser la parte número 11. Como siempre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que nos acompañe y nos dirija. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, Padre, por la vida y por la salud. Gracias por este hermoso privilegio que hemos tenido de conocer el Evangelio. Señor, gracias, porque también nos das el privilegio de poder compartir este conocimiento maravilloso de salvación con otras personas. Ilumina a las personas que van a ver y van a escuchar estos videos, de tal manera, mi Dios, que los impresiones y que se den cuenta de que queda muy, pero que muy poco tiempo para que tú regreses en gloria y que tienen todavía la oportunidad de prepararse espiritualmente para ese glorioso encuentro contigo. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, mi Dios. Limpia nuestros pecados, perdona todas nuestras maldades, capacítanos cada día más. Haznos personas prácticas de este evangelio maravilloso de salvación. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, en nuestro pasado estudio nosotros le estuvimos presentando a todos ustedes ese primer pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con su pueblo después de haberlos liberado de la nación de Egipto. Pudimos ver que en la Biblia, que aunque se pronunciaron varias leyes desde el monte Sinaí, la más importante y la primera que se mencionó fue la ley de los 10 mandamientos. También le presentamos bíblicamente que esas leyes que se pronunciaron en el monte Sinaí no fueron las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo, sino que a través de su trayectoria desde la salida de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, durante ese periodo de tiempo, Dios le continuó dando otros tipos de leyes, ¿verdad? Como ya hemos dicho en innumerables estudios, les hemos presentado esto, pero se lo queremos presentar nuevamente, porque es de vital importancia para que entendamos lo que vamos a decir. Ustedes saben que hemos presentado que los teólogos y los eruditos, los expertos en la Biblia, han categorizado las diferentes leyes que Dios le dio a su pueblo, porque fueron un sinnúmero de leyes, muchas leyes, varias leyes en diferentes sentidos. Por lo tanto, ellos la han categorizado en 4 categorías principales. Número 1, las leyes civiles. Número 2, las leyes sanitarias. Número 3, las leyes
ceremoniales. Y número 4, la ley moral. Esta es la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, mis amados hermanos. También en estudios previos hemos probado bíblicamente que estas leyes tenían diferentes aplicaciones, ¿verdad? Por eso fue que Dios les dio diferentes leyes. Tenían diferentes aplicaciones. Pero no solamente diferentes aplicaciones, estas leyes también tenían diferente vigencia. Es decir, que esas leyes no todas iban a comenzar e iban a terminar a la misma vez, sino que iban a tener una vigencia diferente. Por ejemplo, habían algunas leyes de estas que están aquí, y no me refiero a la ley moral ni a la ley ceremonial, de estas dos leyes civiles y sanitarias específicamente, que iban a ser por un periodo de tiempo. Ustedes saben que el pueblo de Dios estuvo peregrinando en el desierto por 40 años. Estuvieron viviendo en el desierto por 40 años. El desierto es un lugar inhóspito. En el desierto no llueve, hace un calor extraordinario. No hay agua, ¿verdad? Es muy difícil vivir en el desierto. Por lo tanto, no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en un lugar donde llueve a menudo, donde hay frutos, árboles. En el desierto no hay nada de eso. ¿Están viendo? Por lo tanto, era necesario, y ese pueblo que salió de Egipto, hermanos, estuvo 430 años en Egipto. Egipto para esa época era la primera nación del mundo. Es decir, que dentro de sus limitaciones, ellos vivían prácticamente con todas las facilidades, porque era una nación bastante civilizada. ¿Ven? Es decir, que en ese periodo donde ellos salieron de Egipto, y llegaron a la tierra prometida, ellos estuvieron 40 años. Y ellos tuvieron que acoplarse a la vivencia del desierto. Por lo tanto, hubieron ciertas leyes que la aplicación era solamente durante ese periodo de tiempo. Desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Hubieron otras leyes, por supuesto, civiles y sanitarias, que se les iba la vigencia, iba a continuar aún después de haber llegado a la tierra prometida. ¿Ven? Pienso que me van siguiendo, ¿verdad? Esto es importante lo que estamos diciendo. Ahora bien, nos vamos a concentrar ahora en las leyes ceremoniales. Leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque hablando de vigencia, estas leyes ceremoniales tenían una vigencia particular. ¿Qué vigencia tenían esas leyes ceremoniales? Pues esas leyes ceremoniales iban a estar vigentes, hermanos. Esto que vamos a decir es extraordinariamente importante. Esas leyes ceremoniales iban a estar vigentes hasta que nuestro Dios le cumpliera la promesa, número 1, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa promesa que Él le hizo a ellos en el huerto del Edén. Y que luego, número 1, ¿verdad? Estamos hablando de Adán y Eva. Y luego
ratificó con su pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Israel. Esa promesa que él le ratificó a su pueblo de que la segunda persona de la deidad, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo a entregar su vida, sacrificar su vida, derramar su sangre por los pecados de ellos, para que ellos pudieran ser salvos. Ellos, y no solamente ellos, los de todo el mundo. Esas leyes ceremoniales iban a terminar precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de vital importancia que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la cristiandad, hermanos, prácticamente todas las denominaciones religiosas, confunde esas leyes ceremoniales con la ley moral de los 10 mandamientos. Y fíjense ustedes qué curioso, que aunque los eruditos de sus mismas denominaciones religiosas clasifican las leyes y separan la ley moral o la ley de los 10 mandamientos de las otras leyes, o sea, que la pone la ley moral de los 10 mandamientos solita. Esta es una ley sola, y ellos mismos son las que la ponen sola. ¿Ves? Eso no nos lo inventamos nosotros. Aunque los eruditos y sus propios eruditos y teólogos ponen a la ley moral solita, ellos en la práctica entienden, predican y enseñan que la ley moral de los 10 mandamientos es igual a las leyes ceremoniales. Que la ley moral de los 10 mandamientos formaba parte de las leyes ceremoniales. Y que como las leyes ceremoniales estuvieron vigentes hasta la muerte de nuestro Señor Jesús, pues que la ley moral de los 10 mandamientos también estuvo vigente hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la Biblia nos presenta, nos enseña que hay una diferencia muy marcada entre las leyes ceremoniales y la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? En el estudio de hoy pretendemos, mis amados hermanos, presentar algunas diferencias que la Biblia es clara, nos la presenta claramente entre precisamente esas leyes ceremoniales y la ley moral de los 10 mandamientos. Miren, es muy importante que nosotros hagamos la diferencia y que entendamos esa diferencia, porque si no la entendemos, cuando vamos al Nuevo Testamento y alguno de los escritores, muy especialmente el apóstol Pablo, se refiere a alguna de esas leyes que se escribieron en el Antiguo Testamento, rapidito, lo que la mayor parte de la cristiandad dice, no, eso se refiere a la ley de los 10 mandamientos. No, eso se refiere a todas esas leyes, y todas esas leyes están abolidas. ¿Ven? Es importante que hagamos esa diferencia para poder entender cuando el escritor o los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a alguna de estas leyes, poder identificar correctamente a cuál de esas leyes es que se refiere el escritor, para no malinterpretar, ¿verdad? Para que no tengamos una mala interpretación. En primer lugar, ¿cuándo se dieron las leyes ceremoniales? ¿Y cuándo se dio la ley de los 10 mandamientos? ¿Ve? Ya nosotros sabemos, y lo hemos estudiado aquí en muchas ocasiones, la ley de los 10 mandamientos se encuentra en Éxodo capítulo 20.
Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. También se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, porque lo que Moisés hace en Deuteronomio es un recuento de lo que ha pasado, ¿verdad? Desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Bueno, la ley de los 10 mandamientos aparece en Éxodo 20. ¿Cuándo se dieron las leyes ceremoniales? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hermanos, amigos, las leyes ceremoniales, estas leyes, se dieron después que Dios le dijo a Moisés que le construyera, ¿qué cosa? Un santuario o un tabernáculo. Es lo mismo, ¿verdad? Es importante que entendamos eso. Se dieron en tiempos diferentes, en lugares diferentes también. Fíjese lo que nos dice la Escritura. Allí, en Éxodo 25, los versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, dice el Señor. Y habitaré en medio de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y por eso Él dijo que le fabricaran, le construyeran un santuario. Y miren lo que dice el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, es decir, que el Señor le iba a mostrar todos los detalles de cómo Moisés tenía que construir ese santuario. ¿Ven? Y digo Moisés porque Moisés era el que llevaba la voz cantante, pero él no era el único, no fue el único que participó en la construcción del santuario. Todo el pueblo prácticamente participó. Dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Oigan, nuestro Dios fue tan y tan específico con ese tabernáculo, con ese santuario. Le dio tantos detalles a Moisés, todos los detalles, el tipo de material. Ustedes saben que, lógicamente, cuando ellos todavía estaban en el desierto. Así que ese santuario tenía que ser desmontable. De tal manera que cuando Dios decía, ok, vámonos de aquí para otro lugar, ese santuario se tenía que desmontar fácilmente. ¿Ves? Y cuando llegaran al lugar donde Dios quería que acamparan, rapidito venían y entonces montaban otra vez el santuario. ¿Ves? Pero Dios fue tan específico que inclusive las vestiduras de los sacerdotes, Él le dijo cómo iban a hacer esas vestiduras. Imagínense lo celoso y lo específico que fue nuestro Dios con ese santuario. Él quería habitar en medio de su pueblo. Y en el lugar donde iba a habitar era precisamente en ese santuario. ¿Ves? Miren, en donde Dios le dice a Moisés que le construya el santuario es en el capítulo 25 de Éxodo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? 5 capítulos después de que Dios le había dado la ley moral de los 10 mandamientos. Vamos siguiendo lo que queremos decirle. En el capítulo 25. Ahora bien, después del capítulo 25 en el libro de Éxodo hasta el capítulo 40, Éxodo tiene 40 capítulos. Esos 15 capítulos, a excepción del capítulo 34, que Moisés hace un recuento de lo que sucedió cuando él bajó del monte Sinaí, cuando bajó con las tablas de la ley y las rompió. Ahí él parece que se acordó que no había dado mucho detalle en Éxodo 20 cuando dio los 10 mandamientos, y entonces aquí aprovechó y dio varios detalles que no había dado allí.
Pero luego de eso siguió con la construcción del templo. O sea, lo que habla el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, prácticamente es sobre la construcción del santuario y de todos los detalles que Dios le dio a Moisés, cómo iba a ser esa construcción. ¿Van viendo? Hermanos y amigos, como nosotros nos caracterizamos, porque todo lo que hablamos aquí lo probamos con la Biblia, vamos ahora a mostrarles lo que estamos diciendo. Miren. El capítulo 25, ¿qué dice aquí? Ofrenda para el tabernáculo, para el santuario, ¿verdad? ¿Oíste? Ahí es que aparece el versículo 8, donde Dios le dice que tiene que construir un santuario. ¿Qué sigue diciendo después? ¿De qué sigue hablando? Miren, el arca del testimonio. ¿Qué era eso? Ese era uno de los muebles que iban a estar dentro del santuario, específicamente en el lugar santísimo. Luego dice la mesa de los panes de la presencia, que es lo mismo que la mesa de los panes de la proposición. Otro de los no la muevas, súbelo ahí. Otro de los muebles que iban a estar en esta ocasión, ese mueble iba a estar en el lugar santo. Vamos a seguir para que vean. El candelabro, otro de los muebles que tenía que estar en el santuario. Aquí habla, esto era de los muebles. Ahora habla de qué? De la construcción en sí del santuario. Y nuestro Dios ahí le dio a Moisés todos los detalles, los materiales, el tamaño, los dibujos que había que hacer dentro del santuario, las luces, todo. Miren, el velo del santuario era una cortina que dividía ambos departamentos. ¿Ven? Hermanos, no le estamos mintiendo. Todo es sobre el santuario. El altar del holocausto, capítulo 27. Otro de los muebles estaba en el atrio. Este estaba en el atrio. ¿Ven? Vamos a seguir. El atrio del tabernáculo, precisamente. Ese era otro de los departamentos que tenía que tener el tabernáculo. Y entonces les indicamos que hasta las vestiduras de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Cogiste? La vestidura, hasta las vestiduras de los sacerdotes, el Señor le dio instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser. Hermanos, se lo estamos demostrando. Véanlo ustedes en sus respectivas Biblias para que se den cuenta de que no le estamos mintiendo. ¿Ven? Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, prácticamente de lo único que se habla es sobre la construcción del santuario y todos los detalles que iba a llevar el santuario. El libro de Éxodo termina en el capítulo 40 cuando Moisés dice que acabó la obra completa del santuario. Vamos a verlo y vamos a ver cómo es que Dios cumplió su promesa. Capítulo 40 de Éxodo, el último, los versículos 33 al 38. Y el 38 es el último versículo del capítulo 40. O sea que con este versículo termina el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo termina el libro de Éxodo. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. ¿Ven? El atrio era parte también de ese tabernáculo. Y del altar. Y puso la cortina a la entrada del atrio. Eso fue lo último que Moisés hizo. Y dice, así acabó Moisés la obra. ¿Qué obra? La obra del tabernáculo. La obra del santuario. Entonces
cuando él terminó el santuario, ¿qué pasó? Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Jehová, ¿qué era lo que quería Jehová? Dios, habitar en medio de su pueblo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, sobre el tabernáculo, y la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, que en ese sentido Dios cumplió su promesa de mostrar su presencia, habitar en medio de su pueblo. ¿En dónde? En el tabernáculo, en su santuario. Y entonces sigue diciendo, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Es decir, que Dios los dirigía. Cuando Dios levantaba la nube, significaba que ellos tenían que recoger para seguir caminando. ¿Me van siguiendo? Cuando la nube se paraba y se mantenía estacionada en un lugar, significaba que entonces ese era el lugar donde ellos tenían que acampar. ¿Ven la manera maravillosa en que nuestro Dios dirigía a su pueblo? Vamos a leer el último texto, el versículo 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Es decir, que todo mundo veía la presencia de Dios en todas sus jornadas. ¿Ven ustedes? Hermanos, el libro de Éxodo termina, Moisés termina el libro de Éxodo. Ustedes saben que Moisés fue el que escribió Éxodo y el Pentateuco. Termina precisamente con esto. ¿Con qué? Con la construcción del tabernáculo. ¿Me van siguiendo? Quiero hacer algo, decir algo. Esa construcción, ustedes vieron todos los detalles que llevaba. Hermanos, léanse eso. El libro de Éxodo del capítulo 25 al 40 para que ustedes vean todos los detalles que Dios le dio a Moisés que tenían que seguir. Hermanos, ese tabernáculo, ese santuario, no se pudo haber construido de un día para otro, ni de una semana para otra, posiblemente ni de un mes para otro. Era demasiada la construcción y ellos estaban en el desierto, que se limitaba todavía más. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que ese santuario, ellos se echaron un tiempo bastante razonable para construirlo. ¿Verdad? Se echaron un tiempo bastante razonable. Desde que Dios le dio la orden a Moisés hasta que Moisés acabó la obra. Es fácil escribirlo. Ah, no, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Pero no es lo mismo escribirlo que hacerlo. Ese tabernáculo tampoco era pequeñito. Ese tabernáculo se le llamaba también el tabernáculo de la reunión. O sea, para todo el pueblo tenía que ser inmenso, grande. Hermano, van siguiendo lo que queremos decirle. Esto es importante, porque esto son lógicas que cuando uno lee en la Biblia, uno dice, es que no puede haber, o sea, ¿cómo es posible que haya personas que entiendan que las leyes ceremoniales es lo mismo que la ley de los 10 mandamientos? Es que no hay manera. Entonces, una vez, Moisés termina de construir ese tabernáculo, habiéndose echado, y digo Moisés, pero vuelvo y digo, Moisés no fue el único que participó, él fue el que dirigió la obra. Es como Noé no fue el único que participó en la construcción del arca. Él fue dirigiendo la obra porque Dios se le estaba mostrando a él cómo iba a ser el arca. Y igual hizo con Moisés. Dios le mostraba a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo. Él era el project manager, por decirlo de una manera, ¿verdad? El dirigente. Pero muchas personas fueron los que participaron. Ahora, una vez termina Moisés de construir el santuario, o el pueblo, termina el pueblo de construir el santuario. En el
capítulo 40 de Éxodo. Lo último que hace es eso. El próximo libro, hermanos, después de Éxodo, ¿cuál es? Levítico. ¿Cómo comienza Moisés el Levítico? Vamos a verlo. Aquí está. Levítico. ¿Ven? Aquí termina Éxodo, capítulo 40 y el versículo 38, que es el último. Terminamos de leerlo. Y comienza el libro de Levítico. ¿Con qué comienza el libro de Levítico? Hermanos y amigos, comienza precisamente con las leyes ceremoniales. Miren, la ley de los holocaustos. ¿Lo ven? Seguimos por aquí. La ley de las ofrendas de cereal. Míralo aquí. La ley de las ofrendas de paz. La ley de las ofrendas por el pecado. Cógete. Aquí tenemos casos particulares de la ofrenda por el pecado. ¿Qué más? El sacerdote y los sacrificios. ¿Dónde oficiaban los sacerdotes? Pues en el templo. ¿Me van siguiendo? Podemos seguir, pero vamos a dar hasta ahí. Porque lo que queremos es demostrarles que evidentemente, hermanos, hasta en la forma en que está escrita la Biblia, nos está diciendo que las leyes ceremoniales no se dieron hasta después que se construyó el santuario o el tabernáculo. ¿Están viendo? Y hacemos hincapié nuevamente. ¿Cuándo fue que se dio la ley de los 10 mandamientos? Desde el capítulo 20. Mucho más atrás. ¿Van viendo? ¿Qué entendemos esto, mis amados hermanos? Que las leyes ceremoniales y la ley de los 10 mandamientos no son iguales. No se dieron juntas. No forman parte la una de la otra. No. Totalmente diferentes. Aquellas personas que quieran juntarlas y decir, no, porque son iguales, no, porque se dieron iguales, no, porque tienen la misma vigencia, no, porque, hermanos, les está mintiendo. Ya lo hemos visto, y ustedes lo han visto, y se lo hemos demostrado, y le invitamos para que lo corroboren en sus propias Biblias. Miren, no solamente eran leyes diferentes, sino que también sus funciones eran también diferentes. Muy, pero que muy diferentes. ¿Ve? Muy, pero que muy diferentes. Vamos ahora a presentarles, ahora que hablamos de las funciones, vamos a explicarles cuál era la función de esas leyes ceremoniales. La función de esas leyes ceremoniales, mis amados hermanos y amigos, era que nuestro Dios les quería mostrar de una forma práctica Oigan, si eso hubiera pasado
en el tiempo de hoy, como ahora todo, pues hay nuevas palabras y demás, le hubieran dicho, ah no, eso es una forma interactiva. Ustedes saben que, ¿cuál es la forma interactiva de enseñar ahora? Pues ahora, los estudiantes, la forma interactiva es que los estudiantes participen, ¿verdad? De alguna manera se les hace a los estudiantes partícipes de la enseñanza, y ellos toman parte y hacen esto y hacen aquello, y eso les ayuda mucho porque lo entienden mejor y se les queda en su mente. Pues ¿saben qué? Eso era lo que Dios quería hacer con su pueblo, precisamente. Hacerlos partícipes de una forma práctica. ¿Por qué? Porque a través de esas leyes ceremoniales, nuestro Dios lo que hacía era que les estaba mostrando a su pueblo cómo Dios iba a llevar su plan de salvación. Los detalles del plan de salvación. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta y ustedes leen lo que hemos dicho hasta ahora, las leyes ceremoniales, prácticamente todas esas leyes ceremoniales, casi todas, requerían de un sacrificio. Y también se requería del derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque esos animalitos que eran sacrificados no eran sacrificados con un golpe, ni con una inyección letal, ni con una de electricidad. Eran sacrificados a través del degollamiento. Lo degollaban. ¿Y por qué era necesario degollarlo? Pues precisamente porque tenían que derramar su sangre. ¿Ven? Tenían que derramar su sangre. Inclusive, en una de esas leyes ceremoniales, precisamente, el sacerdote tenía que recoger parte de la sangre de ese corderito que se estaba sacrificando, y entonces recogía en un envase, el sacerdote pasaba al lugar santo y entonces asperjaba la sangre de ese cordero en el velo. ¿Ven ustedes? Era a través del degollamiento. Y entonces, ¿qué representaba esos sacrificios? Pues esos sacrificios, mis amados hermanos y amigos, lo que representaban era el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando Él en su momento preciso viniera precisamente a sacrificarse, a entregar su vida en sacrificio por todos nosotros, a derramar su sangre para que sus pecados y mis pecados pudieran ser perdonados. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en varias ocasiones que la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Por eso era que los animalitos tenían que ser degollados. Tenían que derramar la sangre, porque esos animalitos representaban, simbolizaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Ven ustedes la forma práctica en que Dios les estaba enseñando a su pueblo el plan de salvación y cómo era que Dios iba a ejecutar ese maravilloso plan de salvación? Dios es una cosa maravillosa y nos enseña de diferentes maneras, ¿ok? Esos sacrificios también representaban el rescate. Recuerdan que hemos hablado de muchas ocasiones del rescate. El rescate que nuestro Señor Jesús iba a tener que venir a pagar para que todos nosotros pudiéramos ser liberados ¿de qué cosa? De la condenación del pecado. Alabado sea mi Dios. Gloria sea tu nombre. ¿Ok? Entonces,
Por eso es que esas leyes ceremoniales iban a perder su vigencia. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús viniera y muriera. ¿Ven? Leyes ceremoniales solamente. No la ley moral, leyes ceremoniales. Vamos ahora a demostrar bíblicamente lo que estamos diciendo. Fíjense que la palabra de Dios es tan y tan maravillosa que nos enseña de diferentes aspectos la forma correcta de interpretar la Sagrada Escritura, el mensaje maravilloso que Él nos da. ¿Ve? Vamos a ver. Allí, en Mateo 27, versículos 50 y 51, vamos a ver. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Es decir, entregar el espíritu es morir. En otras versiones dice, expiró, ¿verdad? Dice el versículo 51. En ese momento, ¿en qué momento? En el momento en que nuestro Señor Jesús expiró o murió. En ese mismo momento, ¿qué pasó? La cortina del santuario del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos y especifica de arriba a abajo. Pero también dice más, dice, la tierra tembló y se partieron las rocas. ¿En qué momento? En el momento en que nuestro Señor Jesús expiró o murió. Fíjense que cuando nuestro Señor murió, lo que la Biblia nos está diciendo es que ocurrió algo sobrenatural. ¿Qué ocurrió cuando el Señor murió? Lo primero que hizo fue que tembló la tierra. Y ese temblor fue tan fuerte que dice que las rocas se partieron. Pero pasó otra cosa. Nos está diciendo que el velo del templo, oigan, y quiero hacerles una observación. Ese templo que está hablando aquí no es el mismo templo que los israelitas construyeron en el desierto. El templo que se construyó aquí era desmontable, ¿verdad? Y aunque sí era grande, tenía ciertas dimensiones y tenía pues ciertas cosas maravillosas, pero eran desmontables. Y los materiales pues eran de lo que se podían conseguir en el desierto. Hermanos, este templo que estaba cuando el Señor Jesús murió, era un templo maravilloso. Miren, la Biblia nos dice que era la construcción de ese templo era tan y tan magnificente, tan y tan extraordinaria, que era el orgullo de todos los judíos. Lo inmenso que era ese templo. Inmenso. Y con unos materiales de primera. Interiores cubiertos de oro. Bueno, era una cosa extraordinaria. Ustedes recuerdan que cuando hubo un momento en que el Señor salió del templo con sus discípulos y sus mismos discípulos le dicen al Señor, oye, ¿te has dado cuenta del templo tan grande, tan magnificente que nosotros tenemos? Estamos muy orgullosos de él. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué grande, qué sólido es ese templo. Ahí fue cuando el Señor le dijo, a ti te digo, oye, no va a quedar piedra sobre piedra, refiriéndose al año 70, cuando viniera la invasión e iban a destruir el templo. Pero el templo era una cosa extraordinaria. Lo que quiero decirle, mis amados hermanos, y extremadamente grande, que para que esa cortina o ese velo se rompiera, ciertamente tenía que ser algo sobrenatural. No había manera de que personas humanas pudieran romper esa cortina o ese velo. Y
mucho menos desde arriba hacia abajo. Porque eso no medía 8 pies como las casas ahora o 10 pies. Eso medía como 30 pies de alto. Una cosa extraordinaria, pero grande. Hermano, les digo todo esto para que ustedes proyecten su mente y vean que ciertamente fue una cosa sobrenatural. Y lo importante que dice la Biblia es que ese templo, ese velo se rasgó exactamente en el mismo momento en que nuestro Señor Jesús entregó su espíritu, en que nuestro Señor Jesús expiró y murió. ¿Qué mensaje Dios le estaba dando a su pueblo? ¿Qué mensaje Dios nos está dando a nosotros que permitió que eso se escribiera para que usted y yo nos enteráramos de eso? Pues precisamente el mensaje era que esas leyes ceremoniales, esos sacrificios de esos corderitos, hasta ahí iban a llegar. Las leyes ceremoniales terminaron aquí. Fíjense que, por otra parte, entre esas leyes ceremoniales que Dios le dio a su pueblo, hubo un sacrificio que se le llamó el holocausto continuo. El holocausto continuo. ¿Qué era el holocausto continuo? El Señor le había dado la orden a Moisés de que se tenía que sacrificar dos corderos por día de un año de nacido, sin tacha, sin ningún defecto. 2 corderos por día. Uno se tenía que sacrificar a la media mañana. Vamos a tratar aquí de hacer esto. Es un reloj, ¿verdad? Un reloj. La instrucción que le dio el Señor a Moisés fue que se tenía que sacrificar 2 corderos diarios, 2. Uno se tenía que sacrificar a la media mañana y el otro se tenía que sacrificar a la media tarde. ¿Entendemos? El sol comienza a salir más o menos a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana es la media mañana. La tarde comienza a las 12, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde es la media tarde. Por lo tanto, ese sacrificio de esos 2 corderitos, uno se tenía que sacrificar a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. ¿Me van entendiendo? A eso se le llamaba el holocausto continuo. Vamos a verlo, porque aquí todo lo tenemos que probar bíblicamente. Número 28, 3 y 4 dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha, de un año, cada día. Será, como dijimos, el holocausto continuo. Y entonces dice: un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Es decir, que se tenía que sacrificar 2 corderos. Más adelante, la Biblia le llama a por la mañana, el sacrificio matutino. Y al de por la tarde le llama el sacrificio vespertino. Esto es una V. El sacrificio vespertino. Es decir, que
todos, el pueblo de Israel tenía que continuamente mantener un sacrificio. El primero lo sacrificaban a las 9 de la mañana y el otro lo sacrificaban a las 3 de la tarde. Tenemos eso claro, ¿verdad? Hermanos, hemos dicho que todos los animalitos que se sacrificaban dentro de las leyes ceremoniales representaban o simbolizaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, estos dos corderitos que se sacrificaban, tanto en el sacrificio matutino como en el sacrificio vespertino, ambos simbolizaban y representaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver nuevamente en el Nuevo Testamento cuando el Señor murió. Y vamos a ver un detalle que nos da la palabra de nuestro Dios. Allí en Marcos capítulo 15, los versículos 33 al 37. Miren cómo dice, vayan conmigo, busquen su Biblia. Desde el mediodía y hasta la media tarde. ¿Cuándo dijimos que era la media tarde? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Quedó toda la tierra en oscuridad. Ah, mira, aquí lo dice. 34 dice, a las 3 de la tarde, a media tarde, a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchad, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Dejadlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Y entonces, ¿qué sucedió después de eso? Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Hermanos, amigos, Jesús expiró. Jesús murió. ¿A qué hora murió nuestro Señor? Aquí nos dice, a las 3 de la tarde. Exactamente, hermanos, exactamente en el momento en que se sacrificaba el sacrificio vespertino. ¿Creen ustedes que eso fue casualidad? ¿Verdad que no? No hay manera de eso. El Señor Jesús la Biblia nos da un mensaje. Evidentemente, esos animalitos, esos corderitos, representaban a nuestro Señor Jesús. ¿Están viendo? Vamos a leer otro de los evangelistas, Lucas. Lucas capítulo 23, los versículos 44 al 46 nos dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, nuevamente, eso es lo mismo texto, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pues el sol se ocultó y, dice, y a las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró, ¿qué pasó? La cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Está repitiendo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Lo que había escrito también el evangelista Mateo. Exactamente lo mismo. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Cuándo expiró? A la media tarde, a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó en ese mismo momento, hermanos? La Biblia se confirma. La cortina o el velo del templo se rasgó en 2. ¿Ven ustedes? No les estamos mintiendo. Es en el momento que nuestro Señor Jesús murió, sucedió ese acto sobrenatural. La tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en 2. ¿Ven ustedes? Jesús murió precisamente a la hora del sacrificio vespertino. Oigan, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no queremos comprender eso, pues, eso es problema de cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos está diciendo claramente. Oigan, esas leyes ceremoniales
llegaron hasta aquí. ¿Por qué? Porque esas leyes ceremoniales representaban, significaban a nuestro Señor Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje que nos da la Biblia, de que por eso es que esas leyes ceremoniales, su vigencia terminaron con la muerte del Señor Jesús. ¿Están viendo? Ahora bien, eso es lo que nos dice la Biblia. Solamente las leyes ceremoniales. No incluye para nada la ley moral de los 10 mandamientos. No se está hablando nada de la ley moral de los 10 mandamientos. Sin embargo, la inmensa mayoría de la cristiandad continúa predicando y enseñando que sí, que la ley moral también se abolió con las leyes ceremoniales. Insisten en unirla, las leyes ceremoniales con la ley moral de los 10 mandamientos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es esa insistencia? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho aquí en algunos estudios, cuando estábamos estudiando acerca del día de reposo semanal, lo explicamos. ¿Por qué? Hermanos y amigos, lo que sucede es que ellos, me refiero a la mayor parte de la cristiandad, se quieren deshacer ¿de qué cosa? Del cuarto mandamiento. ¿Cuál es ese cuarto mandamiento? El día de reposo. Séptimo día, sábado. Eso es todo. Eso es todo. Miren, esto también ya lo hemos dicho. Usted vaya donde cualquier dirigente espiritual, pastor, sacerdote, el que sea, y pregúntele, o pastora, o lo que sea, apóstol, que ahora se llaman apóstol y todas esas cosas, y pregúntele, oiga, pastor o lo que fuera, le hago una pregunta, nosotros, ¿podemos tener dioses ajenos delante de Dios? No puede. Ese es el primer mandamiento. O sea que está vigente, porque no nos podemos tener. Nosotros los cristianos no podemos tener dioses ajenos. Y usted le pregunta, oiga, y nosotros nos podemos hacer imágenes, y podemos adorar imágenes, y podemos hacer 20 cosas. No, nosotros no podemos hacer eso. O sea, que sí, que está vigente para nosotros. Oiga, y nosotros, ¿podemos tomar el nombre de Dios en vano? No podemos. Nosotros como cristianos no podemos. O sea que el tercer mandamiento también está en vigencia para nosotros. Y va así, uno por uno. Y nosotros, ¿podemos deshonrar a nuestros padres? No, nosotros no podemos deshonrar a nuestros padres. Al contrario, tenemos que honrarlos. Quinto mandamiento está en vigencia. ¿Y nosotros podemos matar? No, nosotros no podemos matar. Sexto mandamiento está en vigencia. ¿Y nosotros podemos adulterar? No podemos adulterar. ¿Y nosotros podemos codiciar la mujer, la casa, el carro y todas esas cosas? No, nosotros no podemos hacer nada de eso. Pues entonces está en vigencia los mandamientos de Dios. Pues entonces los 10 mandamientos están en vigencia. No, hermano, los 10 mandamientos no están en vigencia. Están en vigencia 9, pero el cuarto mandamiento, no. Ese no. ¿Ves? Qué casualidad. Es el único mandamiento que no está en vigencia. El cuarto mandamiento, el sábado. Los demás sí están en vigencia, pero ese no. Vamos a repetir lo que están haciendo. La mayor parte de la cristiandad lo que está haciendo es lo que hizo Herodes. Ustedes recuerdan lo que hizo Herodes, ¿verdad? Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. En todo su reino. ¿Él quería matar a todos los niños? No.
¿Detrás de quién estaba él? De uno solo, de nuestro Señor Jesús. Al único que él quería matar era a nuestro Señor Jesús. Pero los tuvo que matar a todos. ¿Ven? Eso mismo están haciendo los cristianos de hoy. Ellos van detrás del cuarto mandamiento, detrás del día de reposo. Ellos quieren matar ese mandamiento. Pero como no pueden decirle a ustedes que el Señor vino a abolir solamente el cuarto mandamiento, porque nadie se lo va a creer y va a dejar los otros 9 en vigencia, pues entonces tienen que decir, no, hay que matar la ley completa. El Señor vino a abolir los 10 mandamientos, lo mismo que hizo Herodes. Mató a toda la multitud detrás de uno, detrás del cuarto mandamiento. Pero ¿saben qué? Alabado sea mi Dios, gloria. Herodes logró matar a nuestro Señor Jesús. No lo logró matar. ¿Saben qué? La cristiandad tampoco logrará matar el cuarto mandamiento. Está vivito y coleando los 10 mandamientos. Nuevamente, las leyes ceremoniales son muy, pero que muy diferentes a la ley moral de los 10 mandamientos. Todavía esto no termina, esto sigue. Los invitamos para que nos sigan acompañando. Te esperamos la próxima semana. Feliz inicio de semana. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Hermanos, el mundo está a punto de descubrir que la Biblia no es un libro de cuentos. Alabado sea su nombre. Gloria, gloria y gloria. Hasta aquí el estudio de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.